Quedó atrás el temor. A modo de resumen de lo que vimos el miércoles pasado en el capítulo 11, en la historia de Cornelio, de cómo eh, Pedro cuenta, testifica a los hermanos de la iglesia de Jerusalén lo sucedido en la casa de Cornelio, cuando él estaba en Jope, vio esta visión y todo lo que esto significaba, cómo Dios abría la puerta del reino simbólicamente para los gentiles también. Era para los judíos, pero los judíos también tenían que entender de que esta salvación, la gracia del Señor, el Evangelio, era para todas las familias del mundo. Todas las familias del mundo serían benditas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era una realidad y era el tiempo en que ellos les tocó vivir. Y esta visión era parte del propósito del plan de nuestro Señor. Y vimos en el capítulo 11 cómo es que Dios continúa gobernando soberanamente a su iglesia, la cuida, la preserva, la guía. También vimos que Dios da su palabra para que el pecador tenga salvación. Ese es el propósito de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar, sino a que seamos salvos por medio de Él. Dios cumple sus promesas. Lo veíamos allí en Hechos 11, versículo 16. ¿Cuál promesa? La promesa que había hecho en el capítulo 1 de Hechos, cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa, y me seréis testigos, esa promesa del Espíritu Santo se cumple eh, aquel día allí con Cornelio. Se cumplió en el Pentecostés cuando ellos recibieron, los judíos recibieron el Pentecostés del Espíritu Santo, y se cumple con los gentiles allí en la casa de Cornelio cuando Pedro está testificando, está predicando, compartiendo el Evangelio, y desciende el Espíritu Santo y son todos llenados de su Santo Espíritu. El cumplimiento. Dios cumple sus promesas. Y Dios nos da esa palabra, su palabra, el Evangelio, para que nosotros tengamos paz en medio de las circunstancias difíciles. Recuerden que la iglesia está siendo perseguida. Aún así, podemos tener paz cuando ponemos nuestra confianza, cuando depositamos nuestra confianza en las promesas, en la palabra de nuestro Señor, sabiendo que Dios cumple todas sus promesas. Entonces, aún en las circunstancias difíciles podemos tener paz. Y lo conversamos un poco ahí en el versículo 16 al 17. Y es un don de Dios el arrepentimiento. Dios nos da el arrepentimiento. Eso lo veíamos allí en Hechos 11, 18. Oídas estas cosas, se callaron cuando estaban discutiendo con Pedro y le criticaban que por qué había ido a la casa de un gentil. Discutían con ellos, pero cuando oyeron lo que Dios hizo, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces nuestros hermanos judíos allí entendieron también como Pedro, que le costó entender, 3 veces vio la visión y continuaba sin entender, hasta que Cornelio le cuenta la otra parte de lo que Dios estaba haciendo y ahí dice, ahora entiendo, dijo Pedro. Dios nos da el arrepentimiento y es también un motivo de gratitud, porque no es algo nuestro, sino es un regalo de nuestro Señor. Y obedecer la palabra de Dios, hermanos, trae bendición. El obedecer ya es de por sí una bendición. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, nos entregamos a Él en obediencia, en fe y en obediencia, nuestra vida cambia y podemos disfrutar de la bendición de la obediencia. Es más o menos la enseñanza que vimos en la historia de cómo Dios obró en la vida de Cornelio por medio de Pedro y cómo Pedro también testificó a la iglesia de Jerusalén de lo sucedido allí y cómo esto trajo unidad a la iglesia entre gentiles y judíos. Dios, y ahí hay una frasecita, dice que Dios guía, cumple, transforma y une a su pueblo por medio de su palabra
y de su Santo Espíritu. Y hasta ahí llegamos. Entonces hoy día vamos a continuar leyendo este capítulo desde el versículo 19 en adelante. Dice así en el nombre del Señor, del capítulo 11. Ahí busquen su Biblia y vaya acompañándome con la lectura. Dice, sucedido todo esto, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden que lo vimos hace un poquito, que apedrearon y mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Producto de la persecución, los cristianos tuvieron que fueron dispersados a estas regiones, Fenicia, Chipre y Antioquía, pero no hablaban a nadie la palabra, el Evangelio, sino solo a judíos, porque los judíos entendían de que Dios era para ellos y para nadie más. Eso es lo que ellos, por tradición de muchos años, era lo que ellos entendían. Pero esto tenía que cambiar. Fue como Pedro testificó de lo que Dios había hecho. Entonces, pero, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, una ciudad griega, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos varones de Chipre y de Cirene empezaron a hablar el evangelio del Señor Jesús. Y mire cómo lo menciona Lucas en el versículo 21, y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano es símbolo de guía, de autoridad, de poder, de dirección del Señor. Y esto estaba con ellos. Y lo vemos así porque gran número creyó y se convirtió al Señor por la palabra de estos varones de Chipre y Cirene. Y es bonito darnos cuenta de que no los menciona. La iglesia de Antioquía llegó a ser una de las iglesias más grandes, más influyentes de aquel entonces. Y, y darnos cuenta de que Lucas aquí no lo menciona porque el que realmente importa, el que realmente está haciendo la obra, era nuestro Señor Jesucristo, porque su mano estaba con ellos. Continuamos la lectura. Y aquí hay un mapita más o menos que nos orienta. Ahí está, se ve como la bota de Italia, la, eh, el mapa del Mediterráneo. El puntito negro viene siendo Jerusalén, la letra A, Fenicia, B, Chipre, la isla, y Antioquía, más al norte. En esa región, muchos huyeron producto de la persecución. Y estos dos varones eran de Cirene y de Chipre. De Cirene estaba mucho más alejado, como yendo hacia el continente de África. De ahí llegaron estos varones a Antioquía y otros de Chipre, que estaba un poco más cerca de la isla de al frente. Y se juntaron ahí en Antioquía. Y, y me quería detener en lo que se menciona aquí sobre la oposición, la persecución, porque las presiones externas, hermanos, persecuciones, la oposición, siempre ha estado desde el principio, está hoy, y eso no va a cambiar en el futuro. Nuestro Señor nos dijo que en el mundo íbamos a encontrar aflicción, pero teníamos que confiar porque nuestro Señor venció al mundo, y eso a nosotros también nos da esperanza. Y a pesar de todas las persecuciones, ¿por qué no desaparece la iglesia? Como muchas otras modas, corrientes, filosofía, ¿por qué no desaparece? Es porque Dios la sustenta, es porque la mano del Señor está con su iglesia, la cuida, la dirige soberanamente, Él la guía. Tertuliano era un escritor del siglo II del siglo II del año como 190, bastante cerca a los escritos de la Biblia, que eran entre el año 90, 70. Eh, este escritor
a raíz de toda la persecución que había en aquel entonces con Nerón y todo eso, él dijo que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, reconociendo que el sacrificio de muchos por la fe cristiana tenía un impacto inmenso entre las personas. Al reconocer que habían personas que eran capaces de morir por su fe sin agredir, sin ofender, sin levantar la mano, sino en amor, como lo hizo Esteban, el primer mártir, como lo hizo el propio Señor Jesucristo y muchos otros que dieron su vida por su fe, eh, eso tiene un enorme poder que impacta a las personas. Entonces, eh, muchos se oponen y la forma de detener la palabra de Dios, de eliminarla, muchas veces con violencia, pero tiene el efecto contrario. Produce dependencia de Dios. Si uno lo ve en estos días, lo que sucede con la iglesia allí en China, en otras regiones, como allí en esos lugares donde los persiguen, mucha gente vive en completa dependencia de Dios. Muchos van, llevan Biblia, entre comillas, de contrabando, y ponen su vida en completa dependencia del Señor. Separan por aquello la fe superficial de la genuina. Yo creo que sería muy difícil, pero si entraran, como sucede en otros países, entran a una congregación, a una iglesia, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen reniega de tu fe o te matamos, y, y muchos mueren por no renegar de su fe. Es un caso extremo, mi hermano, pero, pero tristemente sucede. Las dificultades y la presión, y si uno no va muy lejos en la vida personal de uno, de repente uno se ve enfrentado a situaciones donde tiene que actuar como un cristiano o no. Y muchas veces se hace difícil actuar como cristiano. Entonces, tampoco estamos tan lejos de esto. La persecución o la oposición quizás también tiene este efecto que separa la fe genuina de la fe que es más superficial. Y también cuando uno toma estas decisiones eh, en congruencia, en integridad, con lo que uno cree, con la fe que uno expresa, cuando uno actúa así, aunque uno se vea perjudicado, aunque eh, corra riesgos, ese testimonio de fe impacta, tiene un poder en las personas que nos rodean. El Señor es capaz de utilizar la oposición también para la expansión de su palabra. Jesús ya nos había advertido a los discípulos sobre la persecución y la oposición porque a él también persiguieron. Miren las palabras que Jesús les da a sus discípulos, que también son válidas para nosotros hoy en día, para la iglesia de hoy. En Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, les decía Jesús a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Ahí está la soberanía del Señor. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de estas palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor se los advierte. A mí me persiguieron, a mí me aborrecieron, también a ustedes. Si ustedes guardan mi palabra, ellos también la guardarán. Serán de testimonio. Si son fieles en obediencia a ella, a su palabra. Un capítulo después, en Juan 16, versículo 1 al 4, perdón, del 33,
del, del 1 al 4 y 33, perdón, está bien, capítulo 16, versículo 1 al 4 y el 33. Dice, haciendo referencia a lo anterior, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no nos sorprendamos y espantemos, para que no tengamos tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Eso estaba sucediendo, sucedió con Esteban, y era la época donde están aquí en el capítulo 11. Aún viene la hora cuando cualquiera os mate, y pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se acuerda de alguien? Saulo, Saulo era uno de aquellos que pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Jesús se los advierte. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, cuando ocurran, os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Y el 33 dice, estas cosas os hablo para que en mí, en Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra fe. Porque en Cristo nosotros hemos vencido, porque Él venció, porque Él resucitó. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución, la oposición, hermano, eh, es una realidad. Dios quiera, Dios nos libre, que nos guarde del mal. Oramos a nuestro Señor, pero tenemos que saber que en la persecución nuestro Señor también puede obrar y también obra. Y es por eso que nosotros podemos tener paz, porque Jesucristo venció. ¿Qué efecto trae la oposición y la persecución en la iglesia de Dios, en los miembros, en los hijos de Dios, en los hermanos? Dependencia de Dios. Salmo 34, 17, 19 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero hermano, de todas ellas le librará Jehová. Bendito Señor, porque estas son sus promesas y el Señor cumple sus promesas. Nuestro Señor es fiel. Entonces, por eso nosotros podemos hallar paz en su palabra, porque aunque nos toque vivir aflicciones que las viviremos, podemos estar confiados porque de todas ellas nuestro Señor nos librará. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos oye y nos libra de nuestras angustias. Eso produce en nosotros entonces un espíritu, un carácter completamente dependiente de Dios. Además, es la persecución que estaban sufriendo nuestros hermanos de aquel entonces y Dios forjando este carácter, este espíritu de completa dependencia de Dios, de confianza, de entrega, el Señor hace esto, que separa la fe superficial de la genuina. Nos podemos reconocer. Mateo 13, 20 y 21 dice, Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, hablando de la parábola de la semilla, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Está Jesús explicando esta parábola del sembrador. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, es una realidad, el Señor Jesús se lo enseñaba a los discípulos, también es una enseñanza para nosotros, que muchas veces la aflicción a uno los acerca al Señor y otros son de corta duración, como dice Jesús. La prueba en sí no produce fe, no produce esa fe genuina, sino más bien tiene el efecto de revelar la profundidad de esas raíces de nuestra fe.
Manifiesta entonces la autenticidad de la fe genuina. Y eso también lo ratifica Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, si es que usted lo quiere buscar después. La oposición, las dificultades tienen eh, este efecto de revelar en el fondo qué tan profundas son nuestras raíces, las raíces de nuestra fe. Además, muchas veces la oposición produce madurez. Santiago lo dice así en el capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, es difícil, pero debemos hacerlo así, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es difícil estar con sumo gozo, no un poquito, sino mucho, sumo gozo, cuando estemos en diversas pruebas. Pero hermano, es una realidad. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 3 dice así, porque debemos saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso Santiago nos exhorta, nos anima a gozarnos en las pruebas, porque el resultado de la prueba es paciencia, y la paciencia cuando alcance su obra completa, hermano, seremos perfectos y cabales, completos, que no nos falta cosa alguna. Entonces nosotros podemos saber que en la tribulación, el resultado de eso va a ser una prueba que nos va a llevar a su obra completa, que seamos perfectos y cabales en el Señor. Y cuando estemos en medio de la tribulación, nosotros sabemos que podemos clamar al Señor y el Señor nos oye y nos librará. Y eso trae también paz a nuestras vidas. Entonces, debemos de su palabra alcanzar este gozo cuando estemos en pruebas, porque sabemos que no estamos solos, que la mano del Señor está con nosotros. Y este testimonio de sentir gozo, de sentir paz en las persecuciones, tiene el poder de impactar a otros. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está hablando Pablo a los filipenses, que estas cosas que me han sucedido, ¿qué cosas? Hermano, Pablo estaba preso. Lo habían acusado injustamente por la persecución y estaba preso en Roma por primera vez, porque no fue tan solo una, sino fueron dos. Le dice, quiero que sepáis, hermano, está escribiendo en su carta a los hermanos de Filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire cómo lo ve Pablo. El que él esté preso, él se da cuenta de que la iglesia se ha beneficiado de aquello. Y por eso él está contento. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en toda la casa del emperador, donde estaba la guardia de pretoriana, quiero como una guardia especial, en toda la casa allí de los romanos, Cristo se había hecho evidente. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos de la iglesia, cobraron ánimo en el Señor. Con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ese testimonio de Pablo gozoso, testificando aún a sus captores, a la guardia romana, ahí al lado en la misma casa del emperador, del gobernador, estando allí y él testificando, haciendo notorio a Cristo en todo aquel lugar a todos, eso, hermano, impacta en nuestros hermanos de aquel entonces, cobran ánimo, dice Pablo, y muchos hablan del Evangelio sin temor, porque el testimonio tiene este poder de impactar a quienes nos rodean y motiva.
Hermano, aunque muchos se opongan a Dios, resistan a la iglesia y persigan a los cristianos, como a Esteban, que lo apedrearon, hermanos, Dios tiene el poder para utilizar todas sus acciones, todos sus planes maquiavélicos, todo para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Una vez más la soberanía de nuestro Señor. Entonces todo esto tiene el poder de formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Su sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo, esté en nosotros. Por medio también de la prueba en la cual nosotros podemos alcanzar madurez, crecer. Ya partimos como un bebé, como un niñito, como un adolescente y después ya como un hombre, como una persona madura, cuando está la obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice Santiago capítulo 1. Y Dios, podemos ver que Dios cumple sus promesas. Utilizó a dos personas anónimas de Chipre y de Cirene para cumplir sus promesas. Pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Recuerdan que por un lado estaba Pedro con Cornelio allí en Cirene. Estaban allí en su casa testificando y después vuelve Pedro y testifica de lo sucedido a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y también podemos darnos cuenta de que allá en Antioquía hay dos varones que están predicando a los griegos y muchos se convertían. Y este es el cumplimiento de la promesa. Judíos, primeramente, Jerusalén. Los samaritanos, que eran como intermedio porque eh, compartían el origen, los samaritanos también con los judíos, que fueron cuando fueron llevados al exilio, ellos se mezclaron con otros, compartían también raíces juntas, por eso es como un estado intermedio, y también con los gentiles, que eran todos los no judíos, todo el mundo era, se hace referencia cuando uno dice los gentiles, eran los no judíos. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor derrama su Espíritu Santo en el Pentecostés, allí en la fiesta del Pentecostés, con todos los judíos que habían venido de todas las partes del mundo a celebrar la fiesta, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Pedro testifica en Jerusalén, predica, hace milagros, lo meten preso, sana a un cojo, eh, eh, resucita a una mujer, hace señales, predica, testifica allí en Jerusalén. Esteban, por otro lado, es muerto, es apedreado, da una señal del amor de Dios cuando él está allí siendo apedreado. Muchos testifican que ven en él el rostro de un ángel, de un varón lleno del Espíritu Santo. El Señor obra en medio de él, comienza esta persecución a raíz de lo sucedido con Esteban. Muchos son esparcidos, estos cristianos que ya habían escuchado el testimonio de Pedro, huyen, como dice ahí, a Cirene, a Chipre, a Antioquía, arrancan. Por otro lado, Saulo en esta persecución va buscando cristianos para encarcelar y ejecutar, y el Señor lo llama con un propósito de anunciar a reyes, a judíos, a reyes, a todos. El Señor lo llama. Por otro lado, Pedro ve una visión que no entiende, pero al mismo tiempo el Señor está obrando con Cornelio, lo junta, Pedro sin entender. Pedro cumple la función de un testigo doble, ve lo que el Espíritu Santo está haciendo
con los gentiles, representado con Cornelio, el centurión, y también él testifica a los hermanos de Jerusalén que no habían presenciado lo que el Espíritu Santo hizo. Él les cuenta, esto es lo que hizo el Señor. Y ellos se glorificaron al final y alababan al Señor porque a los gentiles también el Señor les concedió el arrepentimiento para salvación. Y aquí en Antioquía, por dos varones, por la predicación a los griegos, se convierte un gran número de personas. Porque la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió. Dios cumple su promesa. Dios lo dijo en Hechos 1 y vemos aquí cómo se va cumpliendo las promesas del Señor. Y todo el libro de Hechos, todos los capítulos que continúan adelante, es el cumplimiento de sus promesas, de cómo el Evangelio es anunciado ahora a los gentiles. Bernabé era un cristiano maduro de quien nosotros también podemos aprender mucho. Continuamos leyendo los versículos 22 al 24. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que era la más grande de aquel entonces, eh, y donde estaban los apóstoles, llegaban como todas las noticias. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿Recuerdan que nosotros ya habíamos hablado de Bernabé? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A ver, ¿qué está pasando? Recuerda que enviaron a Pedro con Juan a los samaritanos porque allí estaba Felipe también predicando. Ya, en este caso enviaron a Bernabé. Y el versículo 23 dice, este cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, nuevamente vemos que fue agregada al Señor. Una gran multitud no fue agregada a la iglesia, o bueno, en el fondo sí, pero Lucas lo expresa de esta manera. Una gran multitud fue agregada al Señor. El Señor agrega al Señor. El Señor no. Somos parte, la iglesia es parte de él, es su cuerpo. A eso apunta. Entonces, ¿por qué la iglesia envió a Bernabé? Podríamos pensar que quizás porque los judíos de por sí no conocían mucho el campo gentil, el mundo gentil, la cultura, porque recuerden que para los judíos Pedro se lo dice a Cornelio, es una abominación juntarse con ellos. Entonces quizás como Bernabé era chipriota, dice la palabra, era natural de Chipre, quizás para él iba a ser más fácil compartir con los hermanos y estar con ellos ahí en Antioquía y ver qué pasa y hacer un informe y contar lo que estaba sucediendo allí. Pero esa no era la principal razón. La principal razón era que Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En el fondo, era un cristiano maduro espiritualmente. Allí lo expresa así, como bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, de quien nosotros también podemos, eh, como se dice, sacar molde, de quien podemos también aprender. Bernabé era un cristiano maduro. En Hechos 4:36, ya lo leímos, él era conocido y le pusieron por sobrenombre Hijo de Consolación, capaz de alentar, porque era capaz de alentar, de fortalecer, acompañaba, levantaba a otros, era hijo de consolación. Y así eh, lo identifican allí Lucas en Hechos 4:36. Era generoso, no amaba el dinero. ¿Recuerdan que él vendió sus propiedades y las entregó? Era desprendido, no amaba al dinero. Él tenía una forma de amar práctica, con acciones, no tan solo con palabras, poemas y cosas bonitas, que si bien son buenas, son agradables, pero él tenía también la forma de hacerlo de forma concreta, palpable.
real, ahí tangible. Él tenía esta forma de amar de forma práctica. Él era alegre, alegre en el Señor. Era humilde espiritualmente, se gozaba en la gracia. Él dice que cuando llegó a ver a los hermanos de Antioquía, se gozó de ver cómo la gracia de Dios era derramada sobre ellos. Era bueno, lo describe Lucas en el capítulo 11. Íntegro, santo. ¿Recuerdan cuando el domingo en la lectura bíblica leíamos el Salmo 133 que decía, cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía? ¿Cuán bueno? Esa palabra bueno tiene el sentido de ser íntegro, de lo que agrada, de lo que Dios aprueba, y también de útil, porque cuando dice cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, y lo compara con dos cosas, con el aceite y con el rocío de Hermón. Y el rocío de Hermón tiene esta particularidad de que en aquella región donde quizás es árida, seca, el rocío era de suma importancia y útil. Se recolectaba, regaba la hierba, la vegetación, traía fruto, era sinónimo de vida, de frescura, de utilidad. Y Bernabé era un cristiano útil, práctico. Son de esos hermanos como necesarios, como que tienen que estar. Él era bueno, era necesario, era útil, era íntegro, apartado, santo para la obra, para el Señor. Y también nuestro hermano Bernabé era lleno del Espíritu Santo, completamente rendido a la voluntad del Señor. Desprendido, no buscaba atesorar cosas, era alegre, humilde en el Señor, se gozaba como el Señor derramaba su gracia sobre los hermanos, era capaz de alentar al que estaba triste, al que estaba débil, lo fortalecía, acompañaba a los necesitados, levantaba a otros, los animaba, los motivaba. Ese era Bernabé, ese era nuestro hermano Bernabé, lleno del Espíritu Santo, sensible espiritualmente a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios y lleno del fruto del Espíritu Santo. Un varón, como dice su palabra antes, eh, un varón probado, perfecto y cabal, sin que falte cosa alguna. Bernabé yo creo que cumplía varias de estas cosas. Un cristiano maduro a lo cual nosotros también debemos de apuntar. Y las pruebas, las dificultades muchas veces son una oportunidad para que nosotros vayamos también madurando. Era lleno de fe, también era lleno de fe nuestro hermano Bernabé. Confiaba en lo que Dios podía hacer. Fue testigo de lo que hizo con Saulo. ¿Recuerdan cuando Saulo se convirtió? Fue Bernabé el que lo presentó a los hermanos de, de Damasco. Fue él. Cuando todos arrancaban, cuando nadie creía en Saulo, Bernabé fue capaz de discernir, de ver lo que Dios estaba haciendo realmente en Saulo. Era lleno de fe, sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y otra cualidad que tiene también Bernabé era que era capaz de trabajar en equipo. No buscaba ser el centro de nada. Cuando llegó Bernabé a Antioquía, se regocijó en la gracia de Dios, en cómo Dios estaba obrando en aquellos griegos. No eran judíos, no se aferró a eso, sino en la forma en que Dios estaba obrando allí y la forma en que su misericordia se derramaba sobre esas personas. No vino a cambiar las cosas, no llegó a imponer la liturgia de Jerusalén, allá se hace esto, allá oramos así, allá cantamos así, leemos, primero esto, no llegó a cambiar nada, no llegó a discutir con los fundadores de la iglesia. Él vio cómo el Señor había transformado la vida de tantos pecadores, idólatras, porque eran griegos, tenían otras costumbres, otras tradiciones. Cómo el Señor transformó estas vidas, las vidas de ellos, las vidas de su familia, y ¿qué hizo él? Se regocijó. Se gozaba en lo que Dios estaba haciendo, pero también
con ese corazón pastoral, con ese corazón de servicio alegre, los exhorta, los anima a permanecer fieles con un corazón firme al Señor, a vivir en santidad, con propósitos de corazón, que uno se lo proponga realmente de corazón, permanecer fieles, con una voluntad férrea, con una determinación firme, inquebrantable, los motiva. Perseveren, sigan así, busquen la santidad del Señor. Los exhorta a permanecer fieles con un corazón firme al Señor, fieles al Señor, apartados para Él. No como las ondas del mar que van de un lado para el otro, sino fieles, constantes, determinados, firmes, inquebrantables. Lo exhorta con gozo, con alegría. Porque Él también tenía un carácter misionero. Él sufre por el Evangelio también, sin perder el amor, sin llorar, quizás pasaba momentos difíciles, porque las tribulaciones son difíciles, por eso él era capaz de entender el sufrimiento y animar a otros, pero él no pierde el amor. Él fue perseguido también, más adelante lo vamos a ver, él fue perseguido junto con Pablo. Y además la tradición, no está en la Biblia, pero lo escrito histórico, en la tradición, cuenta de que murió apedreado por los judíos que se oponían también al Evangelio, alrededor del año 70 después de Cristo. Fue apedreado también por, por serle fiel al Señor, con un corazón firme. Pero sabemos de que él, así como Esteban vio la gloria del Señor, los cielos abiertos, sabemos que nuestro hermano Bernabé también descansa, reposa con nuestro Señor. Un corazón misionero. Entonces, cuando nosotros vemos a Bernabé, es inevitable, hermano, eh, verse también en él, examinarnos, contrastarnos. Nuestro hermano Bernabé, lleno del Espíritu Santo, eh, lleno de amor, eh, alegre, gozoso, y nosotros, y cada uno. Entonces, es clave, hermanos, para el crecimiento de la iglesia que nosotros seamos capaces de examinarnos, examinar el corazón, nuestro corazón, a la luz de las escrituras. No según dicen las revistas, no como nos muestra un TikTok o Facebook, sino a la luz de las escrituras. Miren lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20 al 21 y 40. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia. Amén. Amén, amén, amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque, hermano, mire, la misericordia del Señor. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hermano, nosotros abrimos los ojos en la mañana, despertamos, apagamos la alarma o no sé, y las misericordias del Señor se renuevan cada día. Grande es tu fidelidad, dice Jeremías. Versículo 40 dice, escudriñemos nuestros corazones, nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Veamos en nuestro corazón, examinémonos, busquemos, escudriñemos, escarbemos, veamos en qué hemos pecado, en qué estamos mal o en qué área estamos más débiles. Y volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Ese es el consejo. Primera de Corintios, hacer, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32, nos exhorta a acercarnos con sinceridad, con un corazón contrito a nuestro Señor. Mire lo que dice estos dos versículos. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ya lo leímos tiempo atrás, estos versículos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Pero tiene un propósito. Dice así, para que no seamos condenados con el mundo. Porque la corrección, la disciplina del Señor, tiene un fruto apacible, de justicia. Entonces, hermano, el llamado es a examinarnos a nosotros mismos. Porque si encontramos algo malo, podemos
clamar al Señor, nos concede el arrepentimiento y podemos crecer en el Señor, madurar, como iba creciendo, como lo fue Bernabé. Pero si no nos juzgamos, no nos examinamos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a corregir y vamos a cambiar. Pero ¿para qué hacerlo así? Al Señor no nos gusta castigarnos. A ningún padre le gusta castigar a sus hijos, pero a veces por amor es necesario. Mire lo que dice Joel capítulo 2. Debemos de acercarnos al Señor con un corazón contrito, sincero, en arrepentimiento. Por eso dice Joel capítulo 2, versículos 2 y 13, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque era tradición para ellos rasgar sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Pero el profeta le dice de parte de Jehová, no solo sus vestidos, sino vuestro corazón, es más importante. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mire el detalle con que agrega Joel, y que se duele del castigo. Se duele del castigo. Por eso en Primera de Corintios nos exhorta a que nos examinemos para que no seamos castigados, porque al Señor le duele como a un padre le duele castigar muchas veces a sus hijos, pero es por amor que lo hace, porque es clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia nuestro Señor. Y Bernabé lo sabía. Fue un cristiano maduro al cual nosotros también, hermanos, estamos llamados a mirar, a aprender, a imitar. Está nuestro Señor Jesús, pero también podemos tener a otros hermanos que nos enseñan, tal como nosotros, a seguir a Cristo. Como Pablo les dice a sus discípulos, imítenme a mí, pero como yo imito a Cristo. También nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos. No podemos decir el otro, fíjense en el otro, miren al pastor, mire a mi hermano, a mi hermana, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de ser ejemplos para otros. Tener un buen testimonio, testificar de Cristo, que otros vean a Cristo por medio de nosotros. Y vamos a ver que en este capítulo 11, en este capítulo se le llama por primera vez eh, cristianos, que eran seguidores de Cristo. Bernabé, entonces, encontramos en Bernabé un cristiano maduro. Eh, Bernabé trajo bendición a la iglesia, porque era una persona buena, controlada por el Señor, creía en Él, conforme a la Escritura, servía en la iglesia donde ya la gracia del Señor se había derramado, había una gran multitud que se había convertido, eh, y el detalle de que Lucas no dice a la iglesia de Antioquía o a la iglesia de los gentiles, sino dice al Señor eran agregados, y una gran multitud fue agregada al Señor, teniendo este sentido de pertenencia, de unidad. Vemos también la soberanía de Dios en esto, que es el que el Señor agrega al Señor quienes han de ser salvos. Vamos avanzando, voy a avanzar un poco rápido para no poder llegar hasta el final. Dice versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso. Miren, Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo, ya lo conocían. Y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año, con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, Dios siempre provee. Dios provee para que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos llamó. Dios provee. Y provee para Bernabé la ayuda que encontró en Saulo para que lo apoyara allí en la enseñanza y en el discipulado de los muchos cristianos o nuevos hermanos. Había mucho trabajo en la iglesia de Antioquía, mucho. Y él lo reconoce, se da cuenta, solo no puedo, voy por ayuda. ¿Quién me puede ayudar? Saulo. Lo conoció, lo presenté a la iglesia,
alrededor, hablan aquí de lo entendido entre de 3 a 10 años habían pasado hasta la fecha. ¿Se acuerda? Va a buscar a Saulo. Conocía el testimonio y no dudó en ir a buscarlo para enseñar a esta creciente iglesia de Antioquía. Hermano, y cabe destacar de que, dice allí, se congregaron por todo un año. Congregaron, la palabra en original tiene el sentido de estaban juntos, de estar juntos, de ir juntos, estar juntos en un estrecho vínculo, con un propósito. Y, y también podemos destacar que por primera vez se menciona la palabra cristianos. En la Biblia, la primera vez que sale la palabra cristianos es aquí, en el capítulo 11, versículo 26. Y esto indica de que los nuevos creyentes no solo eran capaces de testificar con sus palabras, sino que también lo hacían con sus hechos, porque fue un sobrenombre que le pusieron a los discípulos o a los del camino, porque al principio eran reconocidos como los del camino. Eh, pero ahora pasaron a llamarse cristianos, porque las personas reconocían en estas personas, en nuestros hermanos, que seguían a Cristo. Entonces, por eso les llamaban cristianos, seguidores de Cristo. Porque además, como dice ahí, además de aprender de las enseñanzas de Jesús, ellos también las vivían. Y ahí está Antioquía al norte de Jerusalén, bien arriba, y al frente estaba Tarso. Y este es el viaje que hizo Bernabé para ir a buscar a Saulo. Hermano, y es por eso que son reconocidos como cristianos, es que nosotros debemos también de cuidar nuestro testimonio. Porque cuando nosotros no damos un mal testimonio, deshonramos el nombre de nuestro Señor. Si decimos ser cristianos, debemos esforzarnos, hermanos, por vivir como seguidores de Jesús. De lo contrario, seremos inevitablemente piedras de tropiezo para otros. Y en vez de acercarlos a Jesús, vamos a hacer que se alejen. Hermano, nuestro Señor es misericordioso, generoso, como ningún otro. Así que también de esta manera nosotros estamos llamados a vivir de forma generosa, en esta forma personal, pero también como iglesia debemos y estamos llamados a actuar de forma generosa. Y la iglesia de Antioquía lo hacía así y aplicó el mismo principio que la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan que al principio la iglesia de Jerusalén tenían todos los bienes en común? La iglesia de Antioquía aplicó el mismo principio de generosidad, pero de forma diferente. Lo vamos a ver aquí en estos últimos versículos. Del 27 al 30 dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, obviamente hablaba de parte del Señor, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Si era del Señor, obviamente iba a suceder y sucedió en los tiempos de Claudio. El versículo 29 continúa diciendo así: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro o ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. La generosidad es un principio de la iglesia de Cristo, de aquel entonces y hermanos y hoy en día, de nosotros también y de la iglesia bautista Perales, obviamente. La iglesia de Jerusalén era una de las mayores características de la iglesia, que tenían todo en común, vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad de cada quien. Esta era la realidad de una iglesia que se formó por creyentes que llegaron al Pentecostés de todas las partes del mundo, de todas las regiones, y se erradicaron allí en Jerusalén. Entonces muchas veces ellos no tenían dinero, no tenían tierra, no tenían negocios, no tenían trabajo, no tenían sus posesiones, entonces había necesidad. ¿Qué hicieron en el amor del Señor? Los que eran de ahí, los que tenían, vendieron todo, y tenían todo en común y lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. El principio de la generosidad está allí presente. Pero en la iglesia de Antioquía
pasa algo similar, pero de forma diferente. Esta iglesia estaba formada por antioqueños, gente que vivía allí, pero ante la necesidad de la iglesia de Judea, actuó de forma diferente, pero con el mismo principio de generosidad. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, al que tenía mucho, daba mucho, al que tenía menos, daba menos, cada uno conforme a lo que tenía. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fueron en ayuda de sus hermanos, en la fe, de sus hermanos en Cristo. Y la iglesia cambió la forma, pero mantuvo el fondo de generosidad. Como dice un versículo muy bonito, dice, el que, eh, al que mucho se le dio, no, no era así, como el chapulín. Eh, Al que mucho se le dio, no le sobró, y al que tuvo poco, no le faltó. Es un poco así la idea del hecho de que el que tiene más puede compartir con el que tiene menos. Y el principio de generosidad se mantiene. Y el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí hay un aspecto interesante que igual bien es bueno mencionar y tocar sobre el liderazgo de la iglesia. Porque cabe mencionar que aquí aparece un personaje o un rol que antes no se mencionaba tanto y que vamos a ver en los capítulos eh, que vienen, que empieza a aparecer cada vez un poco más y con un rol de liderazgo dentro de la iglesia. Aquí ya no se mencionan a los apóstoles como en el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Ahora la misma iglesia, pero en el liderazgo se menciona a los ancianos de la iglesia. En Hechos 4 y Hechos capítulo 4 y capítulo 5 se menciona que las ofrendas, cuando ellos vendían todas sus posesiones y recolectaban el dinero, la entregaban a los apóstoles para su administración. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira creo que vendieron su parte y entregaron menos a la iglesia y dijeron que la habían vendido por otra parte y mintieron al Señor y murieron? Ya. Esas ofrendas eran puestas a los pies de los apóstoles en Hechos 4 y 5. En Hechos 6 se nombraron varones para liberar a los apóstoles del servicio, de servir las mesas, para que ellos se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, poco a poco, los apóstoles se van desligando de la administración eh, de la iglesia y van tomando roles más hacia la oración y la enseñanza de la palabra. Y vemos ahora en el capítulo 11 que la ayuda fue traída por Bernabé y Saulo directamente a los ancianos de la iglesia. No era que no hubiera apóstoles, también había apóstoles porque siguen mencionándose. Los mismos apóstoles, no hay apóstoles nuevos, porque tienen ciertos requisitos. Pero ahora ya esta ofrenda iba a los ancianos de la iglesia para que fuese administrada. Entonces, con el crecimiento de la iglesia se van nombrando ancianos para el cuidado espiritual y la administración de la congregación. Entonces, más adelante vamos a ver cómo los ancianos van ocupando este lugar de liderazgo junto con los apóstoles. Los ancianos no fueron apóstoles. Los apóstoles, como les decía, tienen que cumplir ciertas características, algunos requisitos especiales. Pero los ancianos empiezan a ejercer ahora en la iglesia un liderazgo oficial dentro de la congregación. Y lo vamos a ir continuando viendo así. Y tiene su requisito y la labor que hace es dada por Dios y tiene el propósito también de bendecir y de edificar a la iglesia. Y en resumen, hermano, para finalizar, eh, podríamos resumirlo en estos 8 principios de una iglesia que crece y madura. Crece en madurez. ¿Qué podemos ver en estos poquitos versículos? Hermano, que Dios cumple sus propósitos a pesar de la oposición. La oposición no detiene el plan de Dios. El, Dios usa las circunstancias para extender el Evangelio. Otra cosa que podemos ver es que la fe probada, hermano, trae madurez.
Las pruebas fortalecen nuestra fe. También que Dios cumple su promesa, cumple su promesa. Por eso nosotros podemos confiar en Él, porque hemos visto cómo todas las promesas se han ido cumpliendo y eso nos da pie para confiar que las que quedan se cumplirán. Lo que Dios ha dicho, lo cumple. Su palabra nunca vuelve vacía. Eh, y podemos encontrar también en su palabra, en la obra que Dios hizo en Bernabé, también características para nosotros buscar y crecer en madurez. La perseverante, fiel y firme en la enseñanza. Debemos de permanecer firmes y fiel a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a su Evangelio, creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, viviendo con propósito y sirviendo como lo hacía Bernabé con gozo. Conociendo estas características de nuestro hermano, nosotros podemos también autoexaminarnos, autoexaminar nuestro corazón para ver en qué podemos, en qué área estamos débiles, dónde podemos eh, cambiar, mejorar y servir a Cristo de mejor manera y recibir la bendición, el gozo, la alegría que trae cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y Dios podemos confiar porque si nosotros se lo pedimos al Señor, Él provee lo necesario para cumplir su propósito. Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a proveer para, para que nosotros, que no se malentienda, el Señor provee todo para que podamos cumplir su propósito. Dios no solo nos da una misión, sino que provee las personas, los recursos, el tiempo para que nosotros podamos cumplir con el propósito para el cual Él nos llamó. Y podemos también ver que en Hechos 1 es que seamos testigos de nuestro Señor. Y el principio de la generosidad lo podemos vivir porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo debemos de compartir. Ya sea la palabra del Señor, nuestra fe, pero también como era Bernabé de forma práctica, con nuestra vida, con nuestros recursos, también estamos llamados a compartir y ayudar al prójimo. Y el liderazgo, lleno del Espíritu Santo, bendice a la iglesia. Y al cual nosotros estamos llamados también a servir con los dones que el Señor nos dio. Porque nuestros dones, todo cristiano tiene un don y ese don es para la edificación de la iglesia. Debemos de buscar exhortar, animar, formar a otros, actuar con humildad, ser sensible a la dirección del Señor, eran características de Bernabé. Entonces, hermanos, cuando confiamos en Dios, Él transforma las pruebas en oportunidades, forma el carácter y usa a su iglesia para cumplir con sus propósitos aquí en el mundo. Y por eso nosotros a Él y solo a Él damos la gloria. Así que, hermanos, motivémonos a seguir conociendo del Señor en su palabra, cómo Él va obrando y podemos ver cómo Él ejecuta su plan y nosotros sentirnos privilegiados por ser parte de su obra hoy en día. Así que el Señor nos bendiga, confiemos en Él, confiemos en sus promesas, en su palabra y sigamos caminando junto como lo hizo la iglesia de aquel entonces. Amén. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.